Entonces, el resumen de la clase anterior, ¿cierto? En la clase anterior, ¿qué vieron? Y conjuntamente con cuando me refiero a la anterior, estoy hablando de la anterior de materia y la anterior de Python, ¿ya? O sea, gran clase de Python que tuvieron. Entonces uno dice, mira, vimos lo relevante de la visualización, ¿cierto? Y el trabajo de datos antes de estimar la regresión. Eso lo vieron con la con Francisca, lo vieron en la clase de Python. Y también nosotros hablamos, ¿cierto? En la clase anterior a que termináramos de eso, hablamos de los supuestos básicos del modelo de regresión lineal. Así comenzamos, ¿cierto? De a poco con esta historia del modelamiento, ¿cierto? Adhiriendo esta historia del modelamiento que de repente se vuelve tan entretenido. Y con eso quedamos, no sé si se acuerdan, ¿ah? Porque fue hace algún tiempo, pero con eso quedamos en esto que hablábamos de selección de variables. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que hablamos de selección de variables porque teníamos modelos, podían ser lineales o no lineales, pero que tenían muchas variables, ¿cierto? Para poder elegir. Entonces yo podía tener un modelo que tenía millones, miles, ¿cierto? Cientos de variables, y la pregunta que me hacía, ¿cuál era? La pregunta que me hacían era, eh, ¿yo cómo selecciono eso? Porque claramente no lo puedo evaluar de forma visual, ¿cierto? Yo no puedo decir, oye, mira, de estas 300 millones de variables, voy a elegir estas 157 porque son las que mejor me parecen que sirven en el modelamiento. Se dan cuenta que humanamente no es posible, ¿cierto? Y como humanamente no es posible, yo tengo que entregarme, ¿cierto? A algún algoritmo que venga de esta nueva filosofía de Machine Learning y me diga, mira, de esta forma automáticamente vamos a elegir las mejores variables, ¿ya? Esa es como la gracia de esta cuestión. Entonces, ¿cómo lo hace Machine Learning? Machine Learning lo hace de una forma muy, pero muy inteligente, que es con una función de costo. Entonces, lo que hace Machine Learning es decir, mira, creemos funciones de costo de modo que el algoritmo, que es el algoritmo de gradient descent, ya que el algoritmo que está detrás de todos estos procesos de Machine Learning, ya lo optimice solo y nos diga qué variables deja y qué variables no. Así de inteligente el algoritmo. Y para eso tenemos dos muy famosos. ¿Cuáles son? Son los siguientes. El primer algoritmo y a esto, ¿saben cómo le vamos a llamar, muchachos? Le vamos a llamar regularización, ¿ya? Porque regularizar es esta tecnología de hacer variables que son de alguna forma no importantes y otras que son más importantes. Mira, ahí está conectando la gente. Ya empezamos a subir la afluencia. Como cuando estamos en la tele, ¿viste? Y uno se llama al otro, oye, conéctate, está súper bueno el 13, ya, lo mismo. De clase igual. Entonces ya empezamos a... Marcelito que llega tarde a clase, ya. Entonces, mira, tenemos el primer caso se llama la Rich Regression. ¿Qué es la Rich Regression? Si te fijas, esta parte que está acá, mira, la primera parte, perdón, me fui casi a la clase anterior ahí, po. Es que ustedes saben que todavía el cerebro no me despierta a las 6, que son las 6:09 acá, po. Con frío más encima, estoy en Boston ahora. Entonces, esta primera parte de acá, ¿qué es? ¿Se dan cuenta que es el error cuadrático medio por n? Es la diferencia entre lo que yo efectivamente pasó menos mi modelito, que en este caso es lineal. ¿Lo ven? Ya. Entonces, esta parte de acá es lo convencional, lo que me diría si yo lo minimizo, me da el modelo de regresión lineal, tal cual lo vieron con la Fran en Python, la clase anterior. Pero fíjense que inteligentemente a esto le ponen un más, ¿ya? Y ese más tiene un parámetro que está aquí, que es lambda, más lambda por la sumatoria de estos betas al cuadrado, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Un una función extra al error cuadrático medio. Miren, ¿lo ven? Esta que está acá. Chuta, por alguna razón, no sé qué estaba haciendo, en mi vida de exceso, se me perdió el lápiz de la pantalla.
Entonces ayer les cuento esta anécdota para que sepan por qué la pantalla no se raya en esta clase, ¿ya? Y anoche me quedé buscándolo hasta muy tarde en todas partes. Nunca lo pude encontrar. Entonces no sé dónde dejé el lápiz. Y no sé en qué estado estaba cuando lo perdí. Así que nada, pues, hoy día vamos a tener que ser un poco más imaginarios, ¿ya? Más imaginativos. Entonces miren, acá tengo esta segunda parte y tengo el lambda y esta sumatoria de los beta cuadrados. ¿Se dan cuenta? ¿Alguno más o menos entiende qué es lo que está tratando de hacer inteligentemente esta función extra que adherimos a la tradicional? ¿Alguien que se motive con la respuesta? Arturo, dígame, ¿qué cree usted que hace eso? ¿Se escucha, cierto? Sí, te escuchamos, Y Arturo. lo que se trata también aquí es de sumarle, es para igualar en especie, para... Eso es como ese símbolo, por lo menos lo vi en Lagrange, cuando veía el derivadas parciales, se Ah, usaba para poder despejar la incógnita. En este caso se está haciendo como una especie de, también de lo mismo, pero no sabría decirle exactamente para. ya, muy bien, Arturo, ahí, muy cerca, mira. Lo que hace primero uno se tiene que preguntar, ¿este lambda es positivo o negativo? Fíjense que si es positivo o negativo cambia toda la historia, ¿cierto? Ya, pero les voy a decir, el spoiler es que el lambda siempre es positivo, siempre. Entonces lo que está haciendo la segunda parte, chiquillo, es que está aumentando el costo sí o sí. Eso es lo que hace la segunda parte. El lambda positivo, como todos, fíjense que en la función de costo están todos los betas al cuadrado, esa segunda parte siempre es positiva. ¿Qué te quiere decir esa segunda parte? Quiere decir lo siguiente. Cada beta que tú incluyes al modelo, por ejemplo, tú dices, mira, quiero incluir en un modelo de clientes, quiero incluir si han ocupado el monto de que han ocupado la tarjeta de crédito en los últimos 6 meses. Y también quiero ocupar el monto que han ocupado en los últimos 5, y también en los últimos 4, y también en los últimos 2 años. Ya. Algunos de esos van a ser importantes para modelar, otros no, ¿cierto? Pero se dan cuenta que al adherir una nueva variable y adherir un nuevo beta, eso, al estar aquí al cuadrado, más por un lambda positivo, siempre va a aumentar el costo. Entonces, lo que va a hacer este modelo es lo siguiente. Si la variable, pónganme atención acá, todos concentradísimos en la diapositiva, ya pues están como escribiendo, pongan atención en esta parte, mira. Si, va a decir lo siguiente, si adhiero una nueva variable acá y me mejora la predicción, ¿qué va a pasar con este primer paréntesis? Baja, ¿cierto? Baja, se hace más chiquitito, pero este segundo aumenta, porque su beta está siempre al cuadrado, por un lambda positivo. Entonces, lo que hace el Rich Regression es que si tú adhieres una variable que sirve para predecir, en la primera parte va a bajar más el costo de lo que la sube en la segunda, y te deja la variable con un valor cercano a lo que sirve. Si en cambio tú adhieres una variable que no sirve de nada, pero tú no recuerden que tú no lo sabes, por eso el modelo lo está testeando, en esta parte no va a mejorar la predicción y en la segunda solo va a generar costo. Por lo tanto, el algoritmo, ¿qué va a hacer? Va a hacer un shrink, lo va a llevar a cero, lo colapsa, lo achica al parámetro cero y te lo saca de importancia del modelo. ¿Se dan cuenta? Brillante la idea de cómo hacerlo automático. ¿Lo ven o no? Claro para todos. Como diría acá, any questions so far? ¿Tienen alguna pregunta o no? Estamos totalmente internacionales hoy día. ¿Viste? Mezclando aquí todos los países, ¿no? Si este curso es, de verdad, en el primer nivel es de frontera. Entonces vamos al segundo. Y alguien aquí dijo, oye, mira, qué bien, este método me solucionó todo. Pero ustedes saben que los matemáticos siempre vienen a ponerle más complejidad a la vida, po. Y un matemático dice, no, pero ¿sabéis cuál es el problema que tiene este? Que cuando una variable no me sirve nada, ¿qué valor debería tener su beta si la variable no sirve nada en el modelamiento? No ayuda a predecir ni a explicar. ¿Qué valor debería ser ese beta? Cero. Cero, 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 ¿cierto? No debería ser 0,1, no debería ser 0,01, debería ser cero, pero así un cero rotundo. El problema es que si yo tengo un modelo con un cuadrado, eso nunca va a pasar, porque como puse un cuadrado en los beta acá, eso tiene solución siempre interior, ¿cierto? Ustedes deberían saber eso, yo lo sé que lo saben.
en algún carrete por ahí lo hablaron, estaban en alguna fiesta y hablaron esto de las soluciones interiores o no. Entonces, como saben que dado un cuadrado no existe solución de esquina, o sea, no, nunca va a llegar a ese cero, alguien dijo, oye, pero hagamos lo mismo, pero cambiemos la función de costo. Y se le ocurrió este método genial que se llama el Lazzo. Y Lazzo lo que hace es exactamente lo mismo, te balancea la variable ayuda a predecir o me genera un costo mayor al incluirla. Pero en lugar de ponerla al cuadrado, la puso en un módulo. ¿Lo ven? Y con este método, sí o sí, si la variable no sirve nada, la va a colapsar el beta y lo va a hacer cero. Y me desaparece la influencia de la variable dentro del análisis, solo, automático. ¿Ya? Inteligente los métodos, ¿no? Porque básicamente es la regresión lineal tradicional, pero le pone un costito ahí extra adicional. Ya, entonces ahí quiero comentarle algo antes de seguir adelante. La primera cosa es, que debería naturalmente venir, ¿cierto?, a nuestros cerebros, es esto, miren. ¿Qué valor le pongo al lambda? Porque no está dado. Como en Machine Learning les va a pasar mucho esto, ¿ah? Si entran a este campo y después están trabajando, qué sé yo, están estimando todo el tiempo y están en su problema, van a haber muchos parámetros que se llaman hiperparámetros que uno los mueve. No están dados por el modelo, no vienen óptimos, están ahí, ¿no? Y este es uno de ellos. Y este es uno de los importantes en la literatura moderna de Machine Learning. Díganme ustedes, ¿qué valor le doy a ese lambda? Lo único que sé es que como quiero que sea un costo que va a sumar, es positivo, ¿ya? Mayor o igual que 0. Pero puede ser 5, 10, 1.000.000. ¿Qué valor creen que uno le da? ¿O cómo lo elegirían ustedes? ¿Saben? ¿Cómo lo elegirían? Veo en la pantalla que algunos están de vacaciones y ya, como estamos en febrero, los veo mejor tostados, ¿sí saben? Entonces, ¿cómo uno elegiría esto? La suerte de algunos. Les muestro la ventana acá, pura nieve. Otros se ven bronceados. Yo me quería ver tostado este verano, pero lo malo es que aquí es invierno. Pero viste cómo voy de un lado para otro. El otro día le mandé la foto del cumpleaños y ahí estaba un poco más tostado. No sé si se fijaron. Está con todos los filtros posibles del teléfono en la foto. Entonces, cuéntenme, ¿qué valor le pongo? Bueno, la respuesta, y como nadie quiere contestar todavía, porque yo sé que siempre empiezan como shy esta clase, están como tímidos, y después se van soltando cuando son como ya las 5 minutos para que terminemos. Entonces, ese lambda puede tomar cualquier valor, y normalmente lo evaluamos, y yo nunca he visto más grande que eso, hasta un valor de 20. ¿No? Esa es la penalización máxima que yo he visto. Esto es hand to mouth, ¿ok? No es como una regla de la abuela, no viene de un paper, no viene de research. Cada problema va a ser distinto, o sea, te va a un problema de negocio en retail, después te va a un problema de negocio en minería, los lambda van a cambiar, porque son datos distintos, problemas distintos. Pero el tema es que yo nunca he visto algo mayor que no se teste entre 0 y 20. Entonces lo que uno hace es lo siguiente, muchachos. Los cambia, hace una grilla y dice ya, hagamos que los lambda vayan entre, no sé, 0.1 y 10. Y hace una grilla de 10 puntos. Y hace que el modelo corra cada vez con un distinto lambda y después ve cuál es el mejor, ¿no? Esa es como la tecnología. Y después, ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Mira que aquí quiero ver la cara de Francisca, no sé dónde está. Ya se me fue. Francisca está como 5 minutos en clase y se va. Ah, no, está, está ahí la Fran. Todavía no nos ha dejado. Entonces yo digo, mira, ¿existen otros métodos de regularización? Sí, existen muchos ahora. Yo, de hecho, porque ustedes saben que para estar en este campo hay que estarse comprando siempre los libros que van saliendo del año porque esta cuestión evoluciona muy rápido. Entonces yo siempre me compro el libro que va saliendo, me leo como las primeras 3 páginas nomás, pero me queda en la biblioteca, que es lo importante. Y en el último que leí, muy moderno, vi que ya tenían, no sé, 20 métodos de regularización modernos. Sin embargo, no sé, todavía no eran así como fuertemente mejor que el Lazo y el Rich Regression.
y está el otro súper famoso, se llama ElasticNet, que es la mezcla entre estos dos, ¿ya? Entre el de esquina y el no de esquina, y bien. Y esto todo lo van a ver ahí, mira, cuando lo verán con Python en alguna de las increíbles clases. Mira, yo como viste, le tiro una flor ahí a la Fran, pero ella en su clase Python no dice nada de mí, ¿ah? Sé que vamos a, viste, no es recíproco no es recíproco esta buena onda. Entonces, ahí van a ver y van a parametrizar eso y Francisca les va a enseñar, ¿cierto? Dentro de sus grandes conocimientos de Python, cómo utilizar esto con datos. Y ahora yo les quiero preguntar algo. Ahora nos vamos a otro tópico, saltamos a otro tópico. ¿Se dan cuenta que hoy día llegué con mucha energía o no? ¿Se fijan? Esto es lo... Ay, es que me levanté más temprano hoy día porque dije, cuando me levanto, que a las 5 no tengo tanta energía, entonces me voy a levantar a las 4 y en 2 horas ya como que desperté. Esa es la técnica que utilicé. Entonces, miren, tengo dos casos y uno se pregunta, trasladémoslos a lo no lineal, porque estábamos en el mundo lineal hasta la clase anterior, ¿cierto? Y hasta de materia y de Python. Entonces, trasladémonos al mundo no lineal. Y en el mundo no lineal voy a tener dos realidades distintas. Entonces, miren la figura, estos dos casos. Tienen una figura con un X y un Z, ¿lo ven? Y fíjense que se dan cuenta que esos puntos me muestran una relación que a simple vista se ve no lineal. Ya, yo digo, oye, mira, no lineal. Entonces yo digo, si quiero modelar bien esta situación, probablemente voy a necesitar ponerle una no linealidad al modelo, ¿cierto? Como la gracia. Pero, y aquí viene el gran pero ¿qué no linealidad? Y lo que yo veo con ese gráfico es que la no linealidad que le tengo que poner es súper simple, porque el modelo no es altamente no lineal. Como diría, así muy lejos de un matemático, diría, es un poquito no lineal, ¿cierto? Así como muy riguroso yo en mi, en mi comentario. Pero miren el segundo, ¿ya? Entonces el segundo es un video de YouTube, y no sé si hice compartir el sonido. Siempre cometo el mismo error. Voy a descompartir, que no sé si existe, y voy a compartir de nuevo, ¿ya? Entonces miren ahora el video que les voy a mostrar. Esto se llama Waymo, ¿ya? ¿Y qué es Waymo? Es un taxi con conducción autónoma, ¿ya? Entonces vean el video para los que no lo conocen. Ahí está. ¿Lo escuchan, cierto? Ya. Fíjense que es real lo que están viendo, ¿eh? No es Volver al futuro ni nada. Si Waymo es un taxi real acá que lo tomáis y anda así, sin conductor. Disculpen, es que por admitir a alguien por admitir a alguien se corrió el video, no puedo creerlo, más encima era Marcelo el que admitía, así que, o sea, tiene un tirón de orejas. Ya, ¿qué les pareció?
extraordinario, ¿cierto? Se dan cuenta, van, se suben, y el auto se maneja solo, es real, ¿cierto? Este es un ejemplo, la gracia del ejemplo es que es real, no es algo que se va a hacer, nada, ya funciona, ya existe. El punto que quiero hacer es lo siguiente. En el caso de la izquierda, tengo una situación muy común en el negocio, una relación que algo, ¿cómo lo llamaría uno? No sé, es levemente, ¿cierto? Es levemente convexo. Por lo tanto, ¿será que el modelo que ya tengo me sirve para modelar eso? La respuesta es sí. Y va a pasar en casi todos los casos el caso de la izquierda. El caso de la derecha es un modelo no lineal también, pero es extremadamente no lineal. Porque cuando existe conducción autónoma, imagínate cómo tiene que frenar cuando viene una persona, cómo tiene que decidir la variable cuando dobla a la derecha y vienen otros autos, hay un semáforo. Las no linealidades que tiene este problema en su reacción son tan complejas que la respuesta a, ¿lo puedo modelar con este modelo simple que hemos estado viendo en clase? La respuesta es un no, 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 ¿cierto? Entonces eso es lo que les quería mostrar. Las dos realidades en los dos mundos. Cuando uno está en negocios, tiene que determinar una solución simple, cercana, y que pueda ser eficiente. Por lo tanto, si tengo una realidad no muy lineal, ¿necesitaré un modelo tan sofisticado? Y la respuesta es obviamente no. Pero claro, si me quiero mover al otro mundo de inteligencia artificial de un caso como Waymo, donde las no linealidades son la esencialidad del problema, claramente tengo que irme a otra tecnología. Ese es como el punto que les quería hacer. ¿Lo ven con claridad? Entonces, dado eso, dada esa tremenda introducción que me mandé para para el tópico no lineal, de que estoy motivado hoy día, vienen los primeros modelos no lineales, ¿ok? En base lineal. Entonces, como yo les comentaba, hay muchos problemas que su solución está en el modelo lineal, pero de una forma súper sencilla a pasarlo no lineal. ¿No? Súper, pero súper sencilla a pasarlo no lineal. Mira. ¿Y cuáles son estos más famosos? Son dos. El primero, que se llama un polynomial regressions, que son regresiones que son polinomios básicamente, ¿ya? Muy sencillo. Y el segundo, que son las step functions, ¿ya? Estas funciones escaleras, como les conocería uno, ¿cierto?, en español. Entonces vamos a ver las dos y les voy a mostrar la aplicación que tienen y se van a dar cuenta que son tremendamente útiles, pero la gracia que tienen es que son no lineales, sí, pero dentro del modelo lineal que hemos visto en las dos clases anteriores. Por lo tanto, son muy fáciles de modelar, muy fáciles de estimar para cualquier computador, para cualquier lenguaje, código que tengan, muy sencillo. Sin embargo, te resuelve 90% de los problemas de la vida real, se resuelven con un método así, ¿ya? Entonces, esa es la potencia que tiene. Entonces, vamos primero al polynomial regressions. ¿Qué es esto? Es cuando tú quieres adherir algún carácter como el del gráfico, como el de la figura de la izquierda, ¿cierto? Que es algo que tú sientes, mira, esto es medio cóncavo, esto es convexo. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Por ejemplo, de una manera muy simple, que si tú tienes una variable, le sumas esa variable al cuadrado o al cubo. Esa sola no linealidad logrará transformar tu recta que estimaba los puntos, ¿cierto? Eh, que es lo que Francisca les mostró cuando estimó la regresión lineal y hizo el forecast, ¿cierto? Que ustedes veían una línea entre los puntos. Acá, al hacerlo cuadrático, vas a ver una curva. Entonces uno dice, ah, mira, un modelo no lineal. Lo es. Pero la gracia que tiene es que fíjate que los betas siguen, los que multiplican al cuadrado, siguen elevados a 1. ¿Lo ven? Como esos betas siguen elevados a 1, tú estás en el mismo mundo de la regresión lineal. Entonces ahí es como esta cuestión es como mind blowing. ¿Por qué? Porque mucho profesional, académico y todo lo que quieran, critica el modelo lineal, porque es lineal, sin comprender que el modelo lineal abarca una cantidad de casos no lineales gigantesca, simplemente modificando las x's, sin modificar los beta. Por lo tanto, sigues en el mismo mundo de la regresión lineal, pero
con no linealidades estructuradas de forma muy inteligente. ¿Ok? Ok, ya, me gusta. Tengo ahí, los veo a todos los que tienen la pantalla prendida, muy concentrados. Hemos logrado el objetivo. Entonces, acá hay un modelo muy sencillito, que lo tomo y hago el disclaimer del libro Introduction to Statistical Learning. De ese tomé estos gráficos que voy a mostrar ahora. Ya ahí está el disclaimer para que vayan al libro y lo vean que ahí está y de ahí lo saqué. Entonces, como la ética académica, ¿no? Entonces, acá hay un modelito que dice, mira, tengo lo siguiente. Tengo en la X tengo edad, age, y en la izquierda tengo wage, que es salario, ¿cierto? Y quiero hacer un modelamiento porque yo creo que la edad es importante para el salario. O sea, en teoría yo diría que alguien que tiene 30, ¿cierto? Como yo, eh, debería ganar distinto que alguien que tiene, no sé, 40. Una hipótesis, ¿cierto? Y además, podría decir yo que esa relación es no lineal. ¿Se acuerdan la técnica que les enseñé hace 2 clases para ver la no linealidad? Te preguntaba en la escuela, ¿cierto? Uno decía, mira, por ejemplo, en este caso, pasar de 30 a 31, ¿tendrá el mismo efecto que de 40 a 41? Si la respuesta es sí, entonces es lineal lo que vas a modelar. Si la respuesta es no, hay una no linealidad ahí. Y en todos los ejemplos que veas, siempre va a ser igual. ¿Ok? Te pregunta en el marginal, pasar en este tramo 1 o 10 o lo que sea, ¿será lo mismo que en este otro tramo hacer ese salto? Si la respuesta es sí, entonces es lineal. Si la respuesta es no lineal. Y que no puedo rayar porque, como les conté, no sé dónde dejé mi lápiz. Una anécdota, ¿no? Muy mala la anécdota, pero bueno. Entonces, el primer caso, lineal. Lo ven acá en la regresión que vieron con Francisca la clase anterior y conmigo la clase anterior a esa. O sea que uno empieza a decir, ah, ya, pero hagámoslo no lineal. Y le pone un K2. ¿Qué quiere decir ese K2? Que la ecuación que están viendo acá es el wage, el salario, igual a un beta 0 más un beta 1 por la edad, más un beta 2 por la edad al cuadrado, más el shock. Ese modelo están viendo ahí. ¿Cómo lo hace? Y mira, lo empieza a hacer mejor, ¿sí o no? Como que mejora respecto al otro, pero no dentro del framework lineal. Y aquí tengo un comentario, la experiencia, ¿cierto? De lo que decía mi abuelita de Machine Learning. Mi abuelita era experta en Machine Learning. Entonces ella me enseñó todos estos trucos hand to mouth. Me dijo, mira, cuando tú veas a Alexis, imagínate lo que me dijo. Yo era muy niño, estaba jugando por ahí. Me dice, acércate, me muestra este gráfico. Y no me mostró este gráfico, uno parecido porque no existía este libro todavía. Me dice, mira, cuando tú ves esta dispersión de los puntos y ves tanta varianza, ¿sabes lo que significa? Que no importa lo bien que lo hagas entre esas dos variables, el modelo no va a capturar bien nada. ¿Sabes por qué? Porque toda esa varianza que ves en los puntos ahí viene dada por otras variables que no estás modelando. ¿Ok? ¿Ya? Eso me dijo mi abuela, se dan cuenta, era muy sabia, ¿eh? Y una experta en Machine Learning. Ya, entonces ahora uno se tienta y dice, mira, con el K2 mejoró, hagamos un polinomio de orden 3, ¿sí o no? Y mira, y lo hace, pareciera, no sé cómo lo hace, un poquito mejor, habría que testearlo. Pero ahí ustedes saben cuál es el problema aquí. Yo siempre lo digo que uno siempre cae en la tentación. Pero y esto queda grabado porque después se va a YouTube. Pero uno siempre cae en la tentación y se ríen todos porque yo sé que son unos tentados. Y me voy al K10. Mira, le meto un polinomio de orden 10. O sea, cierto, el gráfico del libro, este no lo hice yo, pero le meten un polinomio de orden 10. Y fíjense que con el polinomio de orden 10 lo que hace es que empieza a capturar dinámicas que son muy no lineales, porque los polinomios, para los que no lo saben, son aproximadores de funciones, ¿cierto? Un polinomio puede aproximar una función no lineal. Pero, ustedes aprendieron en la primera o segunda clase, no recuerdo exactamente, de este gran y único programa de Business Analytics, ustedes aprendieron qué cosa, que hay que tener mucho cuidado con lo que se llama un overfitting, ¿se acuerdan? Y de hecho ustedes mandaron una foto en el grupo muy chistosa el otro día de un overfitting. Yo lo vi en algún momento. No pude contestarlo en ese momento porque estaba muy ocupado, pero lo vi y sonreí.
al menos sonreí. Entonces, fíjense que acá ya este modelo claramente está malo. ¿Cómo lo sé? Lo sé porque el K10 está capturando, miren estas colas, ya empieza a capturar comportamientos que probablemente son random, no que son parte de los patrones. Entonces hay que tener cuidado, como siempre, dónde parar, las tentaciones. El mejor consejo que les puedo dar en todas estas clases, eviten la tentación. Ya, entonces, esa era la parte, y ahora viene el segundo tipo de modelos no lineales. Y este segundo tipo de modelos no lineales se llama las step functions, o estas funciones escaleras, o como quieran llamar. ¿Qué es lo que hace aquí? Lo que hace este tipo de modelo no lineal, pero que de nuevo sigue estando dentro del framework del linear regression, lo que hace es que va a encontrar umbrales que permiten mejorar el modelamiento que tengo. Y lo que va a hacer es súper sencillo. Va a crear una dummy que va a tomar el valor 1 para una parte del intervalo y 0 para la otra. ¿Ya? Eso es lo que va a hacer. Entonces, en este caso, siguiendo con el mismo ejemplo del salario y la edad, ¿cierto? En el research que hicieron, se dieron cuenta que tenías dos umbrales importantes. Uno a los 35, ¿cierto? Y otro a los 65. Y esto es una hipótesis que hay que testearla, pero esto es lo que se pensó en el modelo. Entonces uno dice, oye, pero ¿y por qué a los 35? A los 35, porque probablemente en promedio uno a los 35 recibe, no sé, un gran ascenso cuando está en su carrera profesional, ¿cierto? Como que te ascienden a algo y por lo tanto tu salario salta de forma importante. Ya esa es la parte de la izquierda. Todavía no llego a los 35. Y el de abajo, el de los 65, ¿por qué será importante? Y este sí lo deben saber todos. ¿Por qué a los 65? ¿Qué pasa a los 65? Jubila. Exacto, muy bien, uno se jubila. Entonces, nuevamente tu monto mensual de ingreso debería tener un cambio abrupto. Entonces, uno dice, ya, vamos a hacer una dummy que sea lo siguiente. Mira, acá la tomo del libro y by the way, ¿cierto? El libro es el Introduction to Statistical Learning, es súper bueno, no sé si lo han estado leyendo conjuntamente con las clases, es realmente una masterpiece para comenzar en este campo, y de hecho ni siquiera para tan comenzar, si es como útil para siempre, yo diría, no solo para el comienzo. Entonces lo que dice acá, te va a hacer un modelo así, te va a decir una variable que mira, toma el valor 1, si tienes menos de 35 años, te tenía 18, valor 1, 24, 1, pero este tenía 45, entonces le da un 0, ¿lo ven? La variable 2 hace lo mismo, pero los que están en 35 y 65, ahí está. Entonces este 45 le pone un 1, 54 un 1, los otros son 0. Y la variable número 3, mis queridísimos alumnos, le pone un 1 solamente si tiene más de 65. Entonces, por ejemplo, en esta muestra, tengo una pura persona que tiene más de 65, este que tiene 67, y le dio un 1. ¿Lo ven? Ya, muy bien. Y entonces lo que voy a hacer es que al modelo convencional lineal, le voy a adherir un beta algo, no sé, beta 5, ponte tú, por C1 más beta 6 por C2, ¿ya? Y voy a ser capaz de ver dónde, si estos umbrales son importantes o no. De nuevo, lo que hice es generar una no linealidad, pero, disculpen que sea tan majadero con esto, dentro del modelo lineal. Es que ¿saben por qué me gusta tanto esto? Porque primero, generalmente esto se enseña muy mal y te dicen, no, modelo lineal, malo, no hay linealidad, ya, mal, 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 mal. Segundo, normalmente el profesor que enseña eso nunca ha resuelto un problema de la vida real cuando uno está en una empresa y además tiene que enfrentarse con cultura organizacional, tiempos en contra, soluciones que tienen que generar valor. Se dan cuenta que el mundo es muy distinto del libro a cuando estás en la organización tratando de resolver el problema de forma real y que te toca resolverlo hoy día en Malasia y que mañana te toca resolverlo en Estados Unidos y pasado te toca resolverlo en Francia. En todos los lados van a haber culturas muy distintas y ahí soluciones prácticas simples que puedan ser exactas como estas ayudan muchísimo. ¿Ok? Roger, ¿cuál es tu pregunta? Gracias, profesor. Profesor, una consulta.
Entiendo que para este ejemplo de la edad y del salario se dividió, digamos, en tres componentes o columnas, no sé cómo llamarlo, Perfecto. características, perdón. Ya, de acuerdo, digamos, a la experiencia que más o menos cada uno de nosotros tenemos en la vida laboral, ¿no? Pero, digamos, ¿cuál es el factor o cuál sería la forma, digamos, o sea, ¿por qué tres, digamos, y no por qué cuatro? O por qué, digamos, no sé, usar alguna técnica quizás de clúster y ver el clúster óptimo para saber, oye, mejor lo dividimos en cuatro o cinco, o no sé, aplicamos una técnica de árboles y ahí me dice, oye, ¿sabes qué? Mejor usa dos, o tres, o cuatro, o cinco, ¿no? O sea, ¿de qué dependería eso, profesor? Ya, muy bien, muy buena pregunta, Roger, ¿ah? Muy buena. Y eso va a depender de varias cosas. Primero va a depender del tipo de problema que está observando, exactamente. Así como acá tengo el modelo de salario y edad, voy a tener, por ejemplo, ponte el modelo de descuentos, donde lo que quiero ver es cómo el descuento afecta la decisión de compra del cliente o no. Entonces voy a tener umbrales también, porque hay clientes que empiezan a reaccionar después del 5% de descuento y antes de eso no se mueven. Hay otros que empiezan recién a comprar si pasa del 10, otros si pasa del 20. Puede tener la misma estructura. Y yendo a la pregunta de Roger, entonces ahí de nuevo voy a preguntarme cuáles son los descuentos que tengo que evaluar. Y es por eso, Roger, que esto siempre lo vas a tener que combinar con algún otro análisis de datos. Como tú bien dijiste, por ejemplo, un clustering que me diga, mira, tengo los clientes tipo 10%, los clientes tipo 20% y los clientes tipo sobre eso de descuento, o tengo, ¿cierto?, los trabajadores tipo menor de 35, 35 en 45 y así. El tema de fondo, y que va a venir la respuesta como esencial a esto va a venir en la clase que viene, es que lo que yo voy a tener que hacer para evaluar los umbrales y cuáles pongo y si me sirvieron o no, va a venir en un proceso que se llama Machine Learning Cross Validation. Entonces, hasta el día de hoy vamos a terminar en estas clases y la próxima vamos a hacernos exactamente esa pregunta. Pero más allá de los umbrales, para todos los modelos en general, ¿cómo yo decido los cortes? ¿Cómo yo decido el lambda óptimo en el reach o en el lazo? Y muchas otras preguntas de hiperparámetros y van a ser respecto a cuál es mi objetivo del modelo. Entonces, por ejemplo, si tu modelo, Roger, es describir la situación nacional del salario, entonces vas a tener un approach con cross-validation que te permite ver esos umbrales. Si tu objetivo es maximizar la venta a través de los descuentos o hacer que los clientes usen la tarjeta o no de crédito, probablemente vas a testear umbrales distintos que van a venir dados por la evaluación de si el modelo logró predecir que el cliente compraba o no. ¿Ok? Entonces todo esto lo vamos a complementar con lo que viene después que se llama cross-validation, que es validación cruzada para elegir óptimamente todas estas cosas que tú me preguntaste. Bueno, no sé si respondí tu pregunta, Roger, pero lo Ok, intenté. sí, Hice gracias, el mejor profesor. esfuerzo. Entonces, aquí tenemos el primer modelo. De nuevo, ponemos weight y age y ponemos el umbral de 65. Y miren, acá pasa algo muy, muy fuerte. Fíjense que este es el mismo modelo lineal, pero que le puso un umbral en 65. ¿Se dan cuenta lo que pasa en el modelo respecto a lo que veíamos antes? No sé si lo logran notar. Así como a simple vista, que bueno, que quizás les vienen muchas cosas a la mente. Entonces les voy a dar un poquito de guía. Lo que sucede es que cuando le puse ese umbral, ahora me quedan dos rectas. ¿Lo ven? Miren, el modelo perdió completamente esa como no linealidad que aparecía en los polinomios. O cualquier tipo de, bueno, obviamente perdió la no linealidad de los polinomios porque le quité los polinomios, pero lo que voy es que se fijan que pierde la pendiente la recta, la recta está flat, está chata, completamente flat. Eso lo que te daría como indicación es que probablemente la edad es un súper mal predictor del salario para estos datos, porque bastó un umbral para que las dos estimaciones que están ahí, o sea, las dos rectas, son sin pendiente. ¿Lo ven? Triste, pero sí. Mira, aquí le ponemos el umbral de la izquierda. Entonces dice de 35 primer corte, 65 el otro. Y ahí tiene un modelito no lineal. ¿Lo ven? De nuevo, dentro de los umbrales, pareciera que no hay pendiente. Por lo tanto, lo que probablemente está sucediendo ahí es que la edad
no es el gran predictor del salario. ¿Okay? Son buenas indicaciones cuando uno está trabajando en esto que te ayudan a ver si esto va funcionando o no va a funcionar. Y ahí ya uno se empieza a tentar, mira, le pone el de los 25, el típico, ¿cierto? Porque uno le pone el de los 25, que es como cuando sale del college y va a trabajar por primera vez. Entonces tu salario salta brutal, porque yo me acuerdo cuando estaba así como en quinto año en la universidad, ¿cierto? Uno típico, así como busca el, el lugar más barato para comer, no se enferma el estómago, está dispuesto a enfermarse del estómago, pero uno tiene que comer ese día para seguir estudiando. Y de un día a otro te contratan al otro día y como que la vida cambia, ¿cierto? Vida de rico y famoso pasa de un día al otro. El salto de salario es muy grande, desde un día antes de tu graduación hasta que te gradúas y llega por primera vez tu primer certificado que te permite optar a que la empresa te pague un nuevo salario o algo así, ¿cierto? Cuando uno era asalariado en ese entonces, yo me acuerdo, cuando era asalariado. Pasé a ser emprendedor y se acabó esa parte. Cuénteme, Ana. Tengo una duda respecto a las pendientes que se forman entre los steps, como que eso tiene alguna relevancia, como los saltos, que es lo que estamos tratando de ver. Sí, porque la STEPS te va a dar dos respuestas. La primera es si efectivamente el umbral que cortaste sirve para modelar la no linealidad. Y por eso traje este ejemplo de caso de estudio real, de una asesoría que resolví hace algunos años, ¿ya? Pero segundo, efectivamente las pendientes dentro de ellas pueden ser distintas, lo que te va a responder, uno, dónde está el umbral, pero dos, cómo cambian los marginales dentro de esos cortes. Es decir, por ejemplo, entre 0 y 5% de descuento, los clientes reaccionaban más a moverte con los descuentos que cuando pasaste al umbral entre 5 y 10, donde los clientes sí se activaban, pero eran súper homogéneos en su reacción en ese descuento. Entonces las pendientes te van a responder el cambio marginal, como siempre, y los umbrales te van a ayudar a responder donde donde está ese cambio fuerte no lineal. ¿Lo ves, Ana? Entonces, es súper importante esta no linealidad que uno adhiere, que al final está dentro del framework lineal. Entonces, para terminar de explicarles esto, en los minutos que nos quedan de clase, porque aquí nos empezamos a poner tristes ya porque sabemos que se acaba, ¿cierto? Como decía mi abuelita, todo tiene un final. Y yo nunca quería creer eso, siempre me decían eso de niño, me daba como tristeza, porque yo decía, no puede ser, y pensaba en el amor, ¿cierto? La variable más importante y relevante de la vida no puede tener un final. Esa sí tiene que durar para siempre. Bueno, y ahí me entristecía. Entonces, les voy a contar un ejemplo de la vida real. Mira, me tocó resolver, ya esto es real, el problema de negocio, es como la parte, ¿cierto?, más entretenida de la clase, donde testeamos lo teórico que les muestro con algo que efectivamente pasó. Entonces teníamos que estimar modelos de hedónicos, se llaman, ¿cierto? Modelos de real estate que tienen el precio de la vivienda, ya sea la casa, el departamento, la granja, lo que quieran, y tiene una serie de variables explicativas que tratan de hacer lo posible para explicar o predecir ese precio. Pero acá el modelo está simplificado, ya yo le quité un montón de variables para hacer el ejemplo. Obviamente el modelo final con el que terminamos tenía interacciones, tenía muchísimas cosas. Entonces, mira, acá en esta versión simple, pero que sí va a capturar el problema que nos pasó en ese entonces, tengo el número de dormitorio, el número de baños, el número de estacionamientos, ¿cierto? Y una variable que es la distancia al metro, al tren subterráneo, ¿cierto? Para los que lo conocen de otro nombre, subway. Entonces ya estamos contentos, tenemos una base de, qué sé yo, 200.000 observaciones de distintas propiedades, esto era todo Chile, ¿ya? Y tenemos estas variables y otras, muchas otras que controlan por distancia a otros lugares, por otros atributos, en qué piso está el departamento, si tiene vista al mar o no. Tenía todo lo que ustedes puedan imaginar, debería tener un modelo de real estate. Estamos súper contentos, entonces yo en ese entonces lo programo todo, ¿cierto? Porque ahí era más jovencito y me tocaba hacer el trabajo de ir a hacer el Python, pero ahí no estaba Python, ¿saben? Les cuento. Era otro software que utilizamos para que vean lo viejo que no es. Porque las cremas me mantienen bien, sí, si se han dado cuenta, me veo más joven. Entonces, voy y corro este modelo. Corro este modelo 1.000.000 de veces. Y
me daba que la distancia al metro no era importante. El Botox, me dice Rodrigo. No, todavía no llego, todavía no llego al Botox. No, no, así que trato de algo que no entre, que quede afuera, porque me dan miedo las cosas que entran a tu organismo. Que ahí ya pierdes control. Por lo menos la cremita, yo me pongo la palta antes de acostarme la noche y ahí eso como que ayuda. O el barro. Entonces, entonces uno dice acá, mira, la distancia al metro no me da, oye ya, pero concéntrense, ustedes se emocionan con la broma ahí en el chat, pero ahora ya, volvamos al machine learning. Entonces, no me da que la distancia al metro no es importante. Eso me dice el modelo. No, no hay relación. Entonces, aquí viene la parte donde tú tienes que darte cuenta que lo que Machine Learning está encontrando puede ser no intuitivo y hay que darle una segunda vuelta, porque a lo mejor hay un problema de modelamiento, porque tu intuición siempre tiene que primar por sobre el modelamiento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a ser posible que todas las propiedades que se publican, que están cerca del metro, dicen cerca, 20 minutos caminando, 10 minutos caminando? ¿Cómo va a ser posible que no sea relevante esa variable para modelar, para predecir? Entonces no le creo, ¿ya? No le creo, pero y lo estimo, lo corro de otra manera, lo remodelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que caigo en un periodo de depresión, tratando de encontrar esto, y caigo, ustedes saben que uno siempre cuando está ahí cae en los excesos, y esto está grabado. Miren cómo está, ¿ven? Ahí está el momento ahí está, el momento de máximo descontrol al no encontrar qué pasaba. Y en ese momento pienso, ah, claro, y me meto a ver la muestra y digo, esta muestra es de todo el país, pero en el país solo hay metro en Santiago. Por lo tanto, lo que está capturando este modelo es lo siguiente: tiene unas observaciones que están cerca del metro y que probablemente sí les importa, pero el resto de observaciones, por ejemplo, no sé, un departamento en Antofagasta o en Arica está a 2000 kilómetros del metro más cercano. Por lo tanto, para el modelo ya no existe, da igual, ¿lo ven? Y la que está en Iquique, que está a 1800 kilómetros, igual le sigue dando igual el metro. También te va a dar como no significativa. ¿Qué es eso? ¿Qué es después de que le he dado este entrenamiento Jedi en la lámina anterior? ¿Qué es? Es una step function. Es el modelo lineal, pero con una no linealidad. ¿Por qué? Porque cercanías siempre van a ser una step. Tú lo cercano lo vas a considerar cercano hasta una distancia. Cuando pase eso, deja de serlo, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, uno podría decir, mira, el metro para mí está cerca si está máximo 1000 metros, que son como 8 cuadras, ¿cierto? Pero si ya después está a 1001 metros o a 100 kilómetros, es lo mismo para mí. Ya no es cerca, no lo puedo publicitar como cerca. Y ahí dije, oh, y ahí desapareció la botella de mi velador y volví a la normalidad. Ahí está, ahí está. Hagámosle un loop a los datos, y ahí uno lo puede ver. ¿Se dan cuenta? Miren, y ahora un loop con colores. Entonces lo que encontré es que efectivamente hasta 500 metros existía la relación, sí existía, y después era una cuestión plana. Entonces eso pasaba, que era una step function. Y en real estate esto va a ser para todo lo que te puedes imaginar de distancia, siempre va a haber una step function. Y de hecho, hoy me quedan 5 minutos nomás, chuta, qué triste, se me pasa tan rápido esta clase. De hecho, todos los atributos van a tener, pero ¿sabes lo que encontré después? Que también lo tienen en la cola izquierda, porque después me tocó hacer múltiples asesorías de estas de distancia, y había una que era cercana al mall, y ahí encontré que los umbrales estaban a la izquierda y a la derecha, porque las personas no les gustaba vivir inmediatamente cerca, porque tenían que lidiar con el taco, la delincuencia, todo eso, y por lo tanto también en una step a la izquierda, preferían vivir, ponte, más de 100 metros el atributo se valoraba, y menos de 1000. Y ahí encontrabas corte en los dos casos, porque a la izquierda, muy cerca no te gustaba, muy lejos ya no era relevante. Y entonces la step estaba a los dos lados. Y de nuevo, ¿cuál es la moraleja? La moraleja es un modelo muy simple, no lineal dentro del framework lineal, pudo capturar toda esa realidad. Y hoy día cuando estimamos modelos de esto, con web scraping y toda la tecnología que quieran que existe, seguimos encontrando soluciones muy potentes con step functions, que cortan los umbrales. Entonces ahí
de nuevo podría venir la pregunta de, ¿pero en qué umbral corto? Y eso de nuevo lo vamos a evaluar desde la próxima clase cuando veamos lo que se llama cross-validation, que va a responder, va a ser la respuesta a todos tus preguntas de la vida, todas, siempre va a ser cross-validation, ¿cierto? Cuando en la casa me pregunta algo mi esposa, yo le digo cross-validation. Eso es la respuesta a tu pregunta. Siempre está ahí, para que lo vean. Entonces, lo descubrimos, la solución, step functions, ¿ok? Sirve para cualquier problema de este tipo. Entonces, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿se les ocurren otros ejemplos donde esto funciona así? Díganme algún ejemplo de negocio que tengan en su cabeza, que pensaron algún día que podía que resolverse, no lo lograron y después se resolvió. ¿Tienen alguno? Díganme algo, porque están muy callados esta clase. Esta clase sí que casi no han hablado. Entonces, pues la gente que ve el video de decir, oh, este profesor no deja hablar a nadie. Está todo el rato hablando él nomás. Profesor, ¿podría ser en el caso de distribución, de logística, de productos que tienen algún tiempo de perecedero muy corto, como concreto premezclado, por ejemplo? Claro, podría ser un caso, porque efectivamente ahí los distintos tiempos podrían requerir acciones que son muy distintas en el modelamiento. Si es un día, si son varios días, ¿cierto? Efectivamente. Entonces podría ser el ejemplo lógistica. ¿Qué otra cosa se le ocurre? El de los descuentos a mí se me ocurrió también, es muy importante, ¿cierto? Gente que reacciona a los distintos descuentos. 5% de gente que va a La elección de colegio. Perfecto. ¿Cómo sería la elección de colegio? La elección de colegio podría ser por la distancia misma del colegio a la casa de la familia o al trabajo de los papás. Perfecto, ¿cierto? Y también tendría los umbrales de distancia porque desde cierta distancia hacia arriba ya no importaría, ya no sería relevante ese colegio para la elección, por ejemplo. Muy bien. Y así se les van a ocurrir muchos ejemplos de negocios en los que ustedes se van a dar cuenta que después de un umbral ya no importa y probablemente antes de otro tampoco. Entonces van a tener tramos. Y en ese tramo va a haber una pendiente, va a tener mucha relevancia, fuera de los tramos nada. Que es el caso que a mí me pasó por primera vez cuando estábamos pensando en el tren subterráneo, el metro, el subway, porque efectivamente el departamento de la casa que estaba a 1500 kilómetros de distancia era lo mismo que estar a, no sé, 10 kilómetros. Ya era igual, la variable ya no era cercana, ya no era relevante. Entonces, si la modelabas tradicionalmente, te ensuciaba todo el resto porque salía como algo no importante cuando sí lo era. ¿Ok? Ya. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la moraleja, la conclusión, la moraleja de esto? ¿Qué es lo que hemos aprendido, cierto, en este curso con este profesor? Miren que yo me tengo que tirar flores porque si no, yo siempre le digo esto al final de la clase, si no, ¿quién lo hace? Lo más importante de esto es, ¿qué cosa? Que el Analytics al final termina siendo una solución de BI. No necesariamente es un modelo complejo de Machine Learning o inteligencia artificial, sino es solucionar el problema en base a objetivos, maximizando el valor de la firma. Como lo hemos dicho desde la clase 1, como es el enfoque que yo inventé en el mundo que se llama Goal-Based Data Organization, siempre va a ser la solución óptima. ¿Le viste? Y me pongo los lentes ahí porque yo creo en el método. Así que extraordinario, muchachos. Se me pasó volando. Ahí calculé perfecto. Extraordinario volver a verlos. Gracias por ajustarse a mis vuelos. Y lo pasé muy bien en esta clase. Nos vemos el lunes normal, ya porque ahí espero no pase nada. Así que eso, que tengan muy bonito fin de semana.